Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesor académico del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización en Medicina General con el curso de Geriatría. A cargo de la ponencia estará la doctora Narcisa Yagual. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, más material de certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctora Narciso. Puede comenzar con la ponencia. Buenas noches, estimado. Muchas gracias. ¿Me ayudan, por favor, para compartir pantalla? Listo. Buenas noches con los estimados participantes. El tema a tratar hoy es netamente, pues, lo que es geriatría. Para poder entender lo que es la geriatría, vamos a iniciar, pues, con los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es la geriatría? La geriatría es la rama de la medicina dedicada a los aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos y sociales de las enfermedades que pueden desarrollar los ancianos o las personas adultos mayores. Dentro de sus principales objetivos es prevenir y superar su pérdida de autonomía. ¿Cuál es la diferencia entre geriatría y gerontología? La gerontología es la ciencia que se dedica a estudiar netamente los aspectos de la vejez y del envejecimiento. Los cuatro fundamentales: biológicos, psicológicos, culturales y sociales. He ahí la diferencia entre estas dos ramas. Retomando lo que es la geriatría, dentro de otro de sus objetivos es la atención a las personas adultos mayores que presentan varias enfermedades, ¿no? Y que tienden a la cronicidad o invalidez, cuya evolución está condicionada por factores psicológicos y sociales. Dentro de la epidemiología del envejecimiento tenemos tres mecanismos de transición, que es la epidemiología del envejecimiento. Se define como transición epidemiológica a los cambios a largo plazo en las causas de su función, los cuales se acompañan en el aumento de la esperanza de vida. Dentro de los tres mecanismos tenemos el descenso de la fecundidad, modificación de los factores de riesgo y modificación de la tasa de lealtad. Descenso de la fecundidad. Al disminuir, pues, los jóvenes e incrementarse las personas adultas, los ancianos, se incrementa el número absoluto y relativo de las personas expuestas a enfermedades no transmisibles por enfermedades crónicas y degenerativas. Dentro de los cuadros estadísticos principales a nivel de Latinoamérica encontramos la hipertensión, las enfermedades renales y la diabetes mellitus. Dentro de la modificación de los factores de riesgo, este mecanismo interviene sobre el indicador de morbilidad en función de que surgen nuevos factores de riesgo en este ámbito, los laborales, los ambientales y sociales. Laborales, entendemos que hay muchas personas, adultos mayores, que al estar acostumbrados a trabajar por un sinnúmero determinado de años en X ámbito laboral, crean una secuencia, crean una continuidad de estar relativamente en ese ámbito. ¿Qué pasa cuando estas personas llegan al momento en que su ámbito laboral se mantiene fijo en una jubilación, en un periodo de trabajo de despido intempestivo? Pues estas pacientes suelen cambiar al 100% sus ámbitos ambientales y sociales. No hay comunicación con las personas a su alrededor, ya que estaban acostumbrados a otro entorno. Dentro de los ambientales, estaban acostumbrados a tener cada cierto tipo de tiempo, cada cierto tipo de conversaciones con X individuos, y cambia la relatividad social de una manera muy paulatina en ellos, ¿no? A su vez, esto hace que se generen cambios psicológicos. En algunos adultos mayores se pueden desarrollar aspectos de ira reprimida, aspectos de depresión por sobre todo. Dentro de los cuadros de depresión, dentro de un porcentaje en América Latina, muy aparte de las personas de mediana edad,
Los adultos mayores encajan entre el segundo al tercer rango de personas con depresión por múltiples factores: abandono social, abandono familiar, am, cambios dentro de su entorno como tal, ¿no? Y con el punto número 3 de la parte de la epidemiología, la modificación de las tasas de lealtad. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que ver mucho con los avances en atención primaria de salud y de tecnología, de atención a los enfermos, que constituyen una transición epidemiológica. Por ejemplo, de esta manera, en este pequeño curso tenemos una pequeña noción de lo que es el ámbito o el universo aparte de todo lo que tenga que ver con la geriatría, con la gerontología, ya que dentro de la rama de la medicina general pues tenemos una subespecialidad que es la gerontología, ¿no? Personas, médicos, enfermeros, licenciados que se encargan, se especializan en la atención adecuada para los adultos mayores, independientemente de su tipo de enfermedad, independientemente de el tipo de rangos de enfermedad o factores de enfermedad, que más adelante vamos a entenderlos. Dentro de la evaluación geriátrica integral tenemos un pequeño test, un pequeño eje, ¿no? La valoración integral del anciano se va a dividir en enfermedades, capacidad funcional, estado mental y el entorno sociofamiliar, por sobre todo. Al referirnos a el entorno familiar, también nos desglosa un nuevo ámbito: trabajo en equipo interdisciplinario. Muy aparte del médico, la enfermera, la asistencia social y el terapia físico, siempre hay alguien de base principal, que es el cuidador principal. Recordemos que al trabajar nosotros con adultos mayores es como trabajar con niños. Paciencias, cuidados, nuevos cambios, nuevos desarrollos y por ende siempre debemos contar con el apoyo familiar. Dentro de los niveles asistenciales, en los cuales también está el eje de la geriatría, pues están los hospitales agudos o los hospitales de mediana estancia. A nivel general de países, siempre hay, o debería, en todos no, pero deberían haberse, hospitales que tengan la especificación para pacientes de ámbito geriátrico o para pacientes de ámbito adultos mayores. Por ejemplo, a nivel de Ecuador, en lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hay un ala en el Hospital del Día, Efren Jurado, en el cual se trata solo el área de geriatría. Los pacientitos geriátricos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuentan con un club del adulto mayor. Pacientes a partir de los 60 años que pueden tener actividades motrices, actividades de viaje, actividades de camping, actividades sociales en las cuales cuentan en un área específica con atención psicológica, atención de terapia física. Ellos tienen un club de danza, tienen un club de baile. O sea, esto es como un ala específica, lamentablemente es un hospital del día. Debería ser un hospital base que tenga pues todos los rangos necesarios para tratar a los pacientes adultos mayores. Pero podemos decir que tenemos una idea de un ala en la cual se trabaja el ámbito social y emocional de un paciente adulto mayor, ¿sí? Dentro de los servicios de nuestros adultos mayores, pues como les indicaba, existen los hospitales geriátricos, los servicios de geriatría, que son servicios integrados dentro de los hospitales o dentro de las clínicas básicas de día, ¿no? A nivel de, tengo entendido, y si alguien es de allá y me puede corregir, si no me equivoco, creo que a nivel de Venezuela también se cuenta con un ala en uno de los hospitales principales de Caracas. Se me va en este momento el nombre, pero tengo entendido que también tienen una pequeña ala para cuidados de adulto mayor. Bueno, retomando. La valoración geriátrica integral que amerita un acúmulo de consideraciones especiales basadas en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que se interactúan entre sí. Para referirnos netamente a las condiciones de salud comunes de los adultos mayores,
que no caben en algún órgano específico porque tienen muchas áreas, muchas subáreas, muchas veces tienen causas multifuncionales. Vamos a encontrarnos a un paciente adulto mayor que tenga un deterioro cognitivo, pero que a su vez también tenga un trastorno de depresión, un trastorno de sueño, trastorno de la marcha, ¿no? Porque recordemos que nuestros pacientitos geriátricos son personas que tienen a nivel muscular una debilidad, un desgaste natural, dependiendo del tipo de actividades en los que realizaba anteriormente, por lo cual se va a generar un proceso de deterioro que puede producirnos caídas. Pacientes geriátricos con enfermedades catastróficas que les impiden movimiento, pues también una de las principales causas va a ser las úlceras por presión. Muy aparte de lo que es pues la incontinencia, siento de los rangos de enfermedades en primer lugar a tratarnos con ellos o de trastornos a tratar con ellos, muy aparte de un trastorno del sueño, un déficit sensorial. Dentro de la evaluación geriátrica integral, vamos a presentarles el día de hoy una escala y una valoración en test, que tiene los principales puntos de escalas y test útiles que podemos llegar a presentar. Por ejemplo, dentro de la escala de evaluación geriátrica tenemos la prueba de Tinetti, que dentro de sus características está valorar el equilibrio y de la marcha en síndromes de caída, como les hablaba anteriormente. Tenemos el cuestionario de Sarit, que es la evaluación sobre carga del cuidador. Volvemos al punto del ámbito familiar. Como médicos no solo estamos encargados de la salud y bienestar y recuperación de nuestro paciente, sino también de evaluar a la persona que lleva el rango de cuidador. Puede ser el cuidador principal o puede que tengamos una persona adulta mayor que tenga no solo un cuidador principal, sino una familia entera como cuidador. Muy pocos los casos, pero suelen haber. ¿Sí? Evaluamos también la parte del cuidador, su deterioro psicológico, su deterioro físico, sus trastornos del sueño por el cuidado y el bienestar de su familia. Es EMS-RUT, que significa el síndrome de fragilidad, pues si presentamos a algún paciente con alguna enfermedad degenerativa a nivel de huesitos, que pueda tenernos una osteopenia, una osteoporosis, ¿no? Independientemente del grado. El síndrome o la evaluación de de Frail, que también tiene que ver con el síndrome de fragilidad. El síndrome de CAM o la característica principal, su delirio, en donde podemos presentar pues, pacientitos que inician un deterioro por Alzheimer, ¿no? El periodo de Baden-Württemberg, que es el riesgo de úlceras por presión en pacientes que tienen una movilidad muy escasa o una movilidad reducida, en donde si no hay un adecuado manejo de sus movimientos, no hay un adecuado manejo de su higiene, pueden desarrollar úlceras por presión que generalmente se dan por falta de movilidad. ¿Sí? También podemos presentar adultos mayores que pueden presentar trastornos de consumo o de dependencia, que puede ser por alcohol o por nicotina. ¿Sí? Eh, Podemos presentar diferentes casos en donde nuestros adultos mayores llegan a este tipo de dependencias por ámbito social, por ámbito psicológico, que obviamente van a causar deterioro no solo a nivel cerebral, sino a nivel físico en muchos órganos. En la escala de Hashinsky, la deficiencia de la demencia vascular, ¿no? Falta de irrigación a nivel de oxigenación en la sangre, falta de oxigenación a nivel cognitivo y movimiento, pacientes que han presentado desde muy temprana edad una hipertensión, de la cual se ha desarrollado una no valoración o una mala indicación de medicamentos en donde el paciente no cumple el rango y haya presentado en algún momento de su vida un ACV, ¿sí? Y la evaluación de Downtown, que a su vez tiene que ver con el equilibrio y la marcha, pero este de acá es solo el riesgo caídas. Riesgos que pueden ser altos, medios o bajos, dependiendo del ámbito de la vivienda, más no del ámbito de la condición y movimiento. Dentro de la valoración geriátrica integral, es un proceso multidisciplinario que se debe realizar de forma multidisciplinaria con el objetivo de desarrollar un plan de cuidados adecuado y valorado para cada paciente dependiendo de su condición médica. ¿Sí?
Dentro de sus componentes encontramos la valoración médica. La valoración médica nos permite conocer las enfermedades del usuario y las repercusiones que éstas puedan tener sobre su estado de salud físico o sobre su enfermedad. Deterioro a nivel muscular, deterioro a nivel mental, deterioro a nivel social. ¿Sí? Dentro de lo que es la valoración funcional, esto nos permite conocer el grado de autonomía que tiene nuestro paciente. Si recuerda el nombre de sus familiares, aspectos muy básicos, su nombre, su fecha de nacimiento, el tipo de trabajo que ejercía, el nombre de su cuidador principal, el nombre de su esposa, de sus hijos, de sus nietos. Muy aparte, trabajamos más el ámbito cerebral, aparte del ámbito motriz. Sí puede realizar actividades básicas como tomar agua por su voluntad propia, ingerir alimentos por su voluntad propia, caminar de una manera tal vez pausada o leve, pero que le permita realizar las actividades del ámbito diario. Valoración psicológica. La valoración psicológica nos informa sobre el estado cognitivo del paciente, así como de su situación emocional. En este ámbito, pues también entran dos médicos principales. El geriatra es de la valoración corporal y porque entra en el ámbito psicológico, porque esos aspectos de falta de movilidad, pérdida de equilibrio, crean un desgaste emocional en el paciente. Y a su vez entra el ámbito de la psicología, en donde nos va a ayudar a tener una mayor autonomía y un mayor conocimiento de las necesidades actuales de nuestro paciente. Y a su vez poder planteárselas a él o a los familiares para poder trabajar en conjunto, porque recordemos que esta es la manera en la que se puede crear un plan de cuidados adecuado. Dentro de las escalas o de los test útiles tenemos la valoración clínica a la escala de Norton, que nos va a ayudar a evaluar el riesgo de que se regeneren o la evaluación del estado nutricional de nuestro paciente. Porque aquí entra el ámbito de que a veces pues tratamos a nuestros pacientes de una manera muy especial o de una manera, en el ámbito familiar, pues en la manera del cariño, del cuidado, del engreimiento, pero también entramos en el ámbito de la exigencia nutricional. ¿Qué puede comer nuestro paciente? ¿Por qué no puede comer ciertos alimentos derivados de sus patologías, derivados de sus enfermedades? Esto no significa que nuestro paciente no va a tener una alimentación balanceada. De hecho, gracias a la escala de Norton entra lo que es nuestro el ámbito nutricional y obviamente la persona encargada de poder trabajarlo sería una nutricionista, ¿no? Valorada y especializada en el ámbito de la geriatría. El índice de Badel, que nos ayuda a evaluar la autonomía de realizar actividades básicas, como llamar por teléfono con algún familiar cercano, ir al baño, tomar una ducha adecuada, si aún tiene el proceso de cognitividad de sus esfínteres buenos, o nuestro pacientito pues va teniendo deterioros con el proceso de la vida, ¿sí? Esta valoración funcional también puede utilizarse como el índice de CAP o la escala de Lawton, ¿no? Para validar lo que es la autonomía de las actividades de instrumentación diaria. Tomar agua bajo voluntad propia, ingerir alimentos bajo voluntad propia cuando se encuentren servidos. Si tenemos dificultad, la básica que es llevar la cuchara a la boca y no la boca a la cuchara, su mantenimiento de escala de rigurosidad a nivel de sus músculos de las muñecas, de los dedos, ¿sí? El proceso de la deglución, el proceso de la alimentación adecuada, ¿no? Dentro de la valoración psicológica podemos escalar lo que es la prueba de Tinelli, que es la valora el equilibrio de la marcha, el test de Batter, que también lo mencionamos como el test de movimiento, pero hay una escala de recursos sociales de la OAR que sirve específicamente en el ámbito psicológico para la valoración social. ¿Qué tanta interacción tiene nuestro paciente geriátrico con los demás individuos? ¿De qué rangos de edades? ¿Tipos de conversaciones? Temas que involucren un mayor cuidado o relevancia e importancia para ellos.
¿no? Dentro del manejo multidisciplinario de las enfermedades geriátricas, tenemos específicamente nuestros tipos de pacientes, cómo requerimos o funcionamos con nuestros tipos de pacientes. Aquí ingresa el grado funcional moderado, que significa que tenemos un paciente moderadamente independiente, un paciente que aún es funcional en actividades básicas, en actividades diarias. Pero también tenemos el paciente que tiene un grado funcional leve, pacientes que pueden realizar ciertas actividades motrices con acompañamientos de equipo, por ejemplo, eh, bastoncitos, sillas de ruedas, ¿sí? Andadores, que vendría a ser como el ámbito de esta corta movilidad, ¿no? También entra en lo que es tipos de pacientes, tener accesibilidad física, por ejemplo, realiza alguna actividad, camina alrededor de la casita, tiene algún patio, camina alrededor de la cuadra, lo hace solo, lo hace con un familiar, qué tipo de familiar, la edad del familiar, si aún tiene este apoyo social dentro de su círculo familiar, cuál es el tipo de apoyo, qué apoyo hay a nivel personal, a nivel social, a nivel económico, ¿no? Dentro de los requerimientos entran cuatro ítems. El entrenamiento o el adiestramiento de actividades, la reinserción a las actividades de la vida diaria básica por pérdidas de enfermedades recientes. Por ejemplo, tenemos un paciente que tuvo, se me ocurre, ¿no? Un ejemplo, tuvo un accidente laboral hace mucho tiempo y tuvo una pérdida de movimiento del miembro, supongamos, su pierna derecha. Entonces, estamos con un paciente que dentro de los requerimientos ya comienza a generar una actividad física y dentro de su reinserción de actividades diarias está el poder caminar tantos pasos para, bajo su propia voluntad, tomar un vaso de agua, bajo su propia voluntad, llegar a tener el alimento diario sin necesidad de ayuda de un familiar, ¿sí? A su vez, en este ámbito entra el proceso de recuperación psicológica. ¿Por qué se hace mucho hincapié con el ámbito psicológico? Hay estudios a partir del año 2020, que lamentablemente fue el año de la pandemia, en donde se vio que el 90% de la población mundial tuvo alteraciones a nivel psicológico. Desarrollaron depresión, desarrollaron ansiedad. Pero dentro, perdón, pero dentro de ese porcentaje, aunque no fue un grado elevado, es un grado que se debe tener mucha consideración. Los adultos mayores que pasaron por la pérdida de un familiar dentro de su ámbito social, los adultos mayores que tuvieron la pérdida de familiares cercanos, de familiares con los que convivían dentro de la pandemia, fue mucho más grave su afectación psicológica a alguien de edad media o a alguien de edad adolescente. Por eso siempre remarcamos el ámbito de la recuperación psicológica. Muy aparte de que son personas que tienen diferentes historias, que tienen diferentes ámbitos o diferentes puntos de vista desde el ámbito de la vida y necesitan un mayor apoyo. Jamás podemos dejar de lado o dar una mayor importancia a ningún ámbito social, cultural, psicológico, médico de algún paciente joven y descartar que tenga alguna patología, alguna dolencia, algún paciente de adulto mayor. Cuidados médicos. Cuidados médicos y de enfermería que se pueden realizar dentro de la consulta externa. Muy aparte de medicar al paciente, de tomar sus signos vitales, también se encuentra la derivación para que nuestro paciente tenga un mejor trato, sus actividades físicas, a estos clubes motivacionales en donde se cree un vínculo con otras personas que ayuden desde todos los ámbitos, físico, social, psicológico y motriz.
Dentro de las patologías más frecuentes que tenemos en pacientes adultos mayores, como les indicaba, está la hipertensión, el colesterol alto, artritis, enfermedades coronarias, diabetes, enfermedades renales, depresión, insuficiencia cardíaca, Alzheimer y EPOC. Pacientes incapacitados, por artrosis, artritis, reumatoide, fracturas de cadera, que es una de las patologías frecuentes también, o uno de los accidentes frecuentes en adultos mayores. Síndrome de caídas, por enfermedades de Parkinson, por enfermedades cardíacas coronarias no controladas. Demencias leves, que hay de grado leve a moderado, por falta de estimulación neurosensorial o demencias severas por la descarga del cuidador. Cuando hablamos de que como médicos también tenemos que vigilar el ámbito de la salud del cuidador, tiene que ver con dentro de estas patologías de descarga del cuidador. Hay demencias que pueden desarrollar los pacientes adultos mayores que pueden ser muy severas por descarga del cuidador, específicamente malos tratos, no tanto del ámbito físico, hablamos del maltrato psicológico. Diferentes maneras de tratarlo pueden ser los insultos, pueden ser las aseveraciones pasadas, recuerdos pasados, en donde el cuidador suele llevarlo a una ira descontrolada hacia el adulto mayor, que al tener pues menos actividad física, al tener un peso desvariado, al tener menos equilibrio, menos fuerza, no tiende a una manera a defenderse más que el ámbito verbal. Y esto afecta mucho a lo que es el ámbito de demencias severas, en donde se crean cuadros en donde nuestros adultos mayores caen en depresiones severas. Cuando hablamos de nuestro equipo multidisciplinario, hablamos de la supervisión médica, valoración clínica y cuidados de la enfermería. Es verdad que hay algunas personas que son especializadas en cuidados de adultos mayores, ¿sí? Profesionales de la salud que se encargan de lo que es la rehabilitación, que en este caso puede ser el terapista ocupacional o el fisioterapista para pacientes con enfermedades o incapacidades de movimiento de leves a moderados, aunque también se las puede hacer de manera severa, para evitar que haya una pérdida continua de la movilidad de nuestro adulto mayor. En el caso de que nuestro adulto mayor tenga una pérdida de movilidad por diferentes tipos de patología, esto no significa que no se le dan los cuidados o movimientos para tener un equilibrio muscular, para tener un equilibrio de mayor salud y por sobre todo para evitar accidentes como úlceras por presión. Mantenimiento de la capacidad funcional. Esto quiere decir que se dirige a pacientes que mantienen un riesgo de perder una autonomía que previamente se había recuperado. Pacientes que tuvieron accidentes cerebrovasculares hace 5 o 6 años y luego por diferentes motivos de ámbito de salud se pueden volver a generar, ¿no? Entonces eso es una pérdida de la autonomía porque nuestro paciente ya estaba entrando en un enfoque de cuidado de manejos de voluntad de movimiento y pues al presentar un accidente cerebrovascular nuevamente tenemos a un cuidado de una segunda o tercera persona para sus actividades diarias. Dentro de las actividades tenemos el funcionamiento del día a día. Durante el día podemos realizar valoraciones integrales que se plantean como objetivo que se generen programas de rehabilitación, bailoterapia, musicoterapia, terapia de movimiento, en donde así vamos a evitar pues que nuestros pacientes tengan un mayor, obviamente haciéndolo al adecuado movimiento, al peso y valoración que tendría cada paciente. Durante estas actividades también podemos realizar la estimulación cognitiva, que significa trabajar con nuestros adultos mayores en la parte motriz, llevarlos a colorear, presentarles gamas de colores diferentes o subgamas, se me ocurre del azul, azul petróleo, azul cielo, azul violeta, para que ellos tengan una mayor actividad cerebral
y entiendan el tipo de ejercicio que te estás trabajando. Parecen actividades muy básicas, muy sencillas, muy diarias, pero nuestros pacientes adultos mayores, al tener una pérdida continua de este tipo de actividades, dentro de estas actividades sencillas y básicas suele haber una dificultad o un grado de dificultad para ellos. Si nosotros realizamos este tipo de actividades, movimientos diarios, vamos a poder trabajar con ellos desde el mantenimiento funcional, ¿sí? También dentro de nuestro equipo multidisciplinario podemos atender a atención domiciliaria y geriatría. ¿En qué tipo de pacientes podemos hacer la atención domiciliaria? Más que todo en el ámbito preventivo. Pacientes que sean adultos mayores en riesgo de incapacidad o en riesgo de dependencia médica. Por ejemplo, un paciente que aún tenga sus actividades y sus conectividades sin haber desarrollado algún tipo de enfermedad de alto grado. No quiero decir que las enfermedades que ellos presentan son de bajo grado, pero sí hay enfermedades de menor intensidad o mayor dificultad. Pacientes con grado de funcionabilidad muy mínima, ¿sí? Eso quiere decir pacientes que aún tengan la conectividad neuronal y sensorial adecuada para realizar actividades. Dentro de soporte, necesariamente sería necesidad de tratamiento, esta de las atenciones domiciliares sería como un tratamiento paliativo, ¿sí? Hay otro soporte que puede ser para pacientes que tengan enfermedades muy crónicas que les impida acceder a una consulta ambulatoria, ¿no? Dentro de las formas de atención a nuestros pacientes de ámbito paliativo, tenemos la visita médica domiciliaria programada, la asistencia geriátrica programada a domicilio, ayuda social a domicilio y en el caso de necesitarlo con nuestro equipo multidisciplinario, una hospitalización dentro del domicilio, cosa que no es recomendado, no es adecuado porque entendemos que el ámbito de un domicilio no está adecuado como las instalaciones hospitalarias para ciertos eventos en este tipo de pacientes. Pero nunca está de más tenerlo como una opción, ya sea por comodidad del paciente o por comodidad del familiar en ciertos ámbitos, no en todos. ¿Cuáles serían las ventajas de estas atenciones domiciliares a pacientes paliativos? Que permite un alta de manera precoz, reduce complicaciones a nivel de trastorno emocional en nuestros pacientitos, se trasladan ciertos beneficios a atención especializada y en ciertos pacientes sí se ha visto una mejora dentro de su calidad de vida. Dentro de la consulta externa tenemos lo que es la población diana, un paciente, un adulto mayor frágil, con cualquier tipo de síndrome geriátrico en aparición reciente. Dentro de los objetivos tendríamos la valoración del ámbito ambulatorio de nuestro paciente, valoración de tratamiento y seguimiento de enfermedades mes a mes o dentro de cada 15 días, dependiendo de cómo lo establezcan el rango de enfermedad con el paciente. La valoración y tratamientos de síndrome geriátrico y obviamente su seguimiento multidisciplinario. Dentro de nuestro equipo multidisciplinario, nuestra composición de equipo multidisciplinario, deben adaptarse a las funciones que éste cumple y su estructura dependerá de su objetivo específico, ¿no? Dentro del núcleo mínimo del equipo tenemos al médico geriatra o el médico capacitado para atención en personas a pacientes geriátricos, nuestra enfermera o nuestro auxiliar y siempre su trabajador social. Dentro de otros colaboradores habituales siempre vamos a contar con el nutricionista, que recordemos que cada paciente adulto mayor es un mundo diferente, como cada individuo, y necesitan una dieta balanceada dependiendo de su requerimiento dentro del grado del IMC. Podemos contar con ayuda de psicología, nuestro fisioterapeuta, que es el principal para ayudarnos con el ámbito de recuperar la motricidad de nuestros pacientes, un mayor manejo, una mayor movilidad, y obviamente con el logopeda. El logopeda se encarga de lo que es el ámbito del habla, trastornos del habla,
trastornos de requerimiento a nivel lingual en nuestros pacientes. Uno de los funcionamientos principales de nuestro equipo es participar en la responsabilidad compartida con el miembro familiar. Ojo, el equipo multidisciplinario no lo hace todo. Se explica, se valora, se evalúa, se enseña, pero el familiar debe estar dentro del ámbito. ¿Sí? Se recomienda que ningún tipo de actividad se realice fuera del ámbito familiar o sin el familiar del paciente cercano. Hay un proceso de cuidados geriátricos, según una revista médica, Science, que hizo un estudio en el año 2023, en donde tenemos una elaboración de lista de objetivos del tratamiento. Cuando vamos a tener un plan clínico o un plan mensual con nuestros pacientes, debemos tener los objetivos y pautas muy claras del ámbito familiar. La opinión del paciente siempre cuenta, desde el ámbito del equipo médico al ámbito del equipo familiar. La opinión de nuestro paciente debe ser tomada en cuenta siempre, ¿sí? Siempre que se pueda realizar, siempre y cuando nuestro paciente pueda ayudarnos con eso, ¿sí? Tratar de compatibilizar lo que el paciente puede hacer con lo que se encuentra dentro de su entorno de demanda, ¿sí? Corroborar la evolución. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay múltiples factores. La evidencia fotográfica, la evidencia de video. Igual, el médico que realiza la valoración mes a mes del paciente va a tener, obviamente, un resguardo para poder comprobar la evolución física y neurológica del paciente. Dentro del ámbito de la geriatría tenemos una diversidad de preguntas, dudas que se pueden resolver mediante una mejor comunicación, mediante estudios avanzados, mediante manejos de escalas, mediante valoraciones de vigilancias. Dentro de los ámbitos cognitivos con nuestros pacientes, en el ámbito de la geriatría, también podemos hacer uso funcional a guías básicas de cuidado, tanto de geriatría como de la gerontología, que van a ayudar a nuestras unidades geriátricas o van a ayudar a nuestros niveles de asistencia geriátrica. Dentro de los niveles de asistencia geriátricas podemos tener la unidad geriátrica de agudos, unidad de recuperación, unidad médica estancia, unidades ortogeriátricas, unidades de larga estancia y obviamente pues las atenciones en consulta externa, consultas a domicilio y consultorio de valoración geriátrico integral. ¿Alguna pregunta a los presentes hasta el momento? Listo. Para culminar, vamos a dejar el último punto, que eran las actividades. Hay diferentes actividades, aparte de las físicas, de las neurosensoriales, de las que ya hablamos, que se encargan muy aparte del médico y de su grupo de equipo multidisciplinario, que pueden realizar familiares en casa. Dentro de las actividades que podemos realizar neurológicas o de recordatorio como pequeñas cartas de memoria, está la memoria fotográfica, las fotos, las imágenes familiares, momentos que han compartido las personas adultos mayores con sus familiares o cuidadores cercanos. Dentro de las actividades motrices y neurológicas es la que más ayuda. Actividad del habla, actividad de la lectura. Obviamente hay ciertos pacientes que ya no van a tener cognividad, una lectura mucho más larga, mucho más extensa, por cansancio visual, por cansancio de a veces de motivo, porque son personas que se aburren mucho.
Entonces podemos generar una actividad de lectura, pero una lectura diaria de pequeñas pautas, de libros infantiles, de tiras cómicas que sean del agrado del paciente. Estimados, es un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes dentro de la Consultoría Internacional Galenos. Recordemos que los números que se encuentran aquí abajo pueden ayudarlos a indicar si quieren la evaluación del curso, las diapositivas o la videoconferencia grabada. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.